Buenos días. Bueno, vamos a comenzar primero con esta capacitación con respecto a la interpretación de certificado de calibración y buenas prácticas de medición y medidor de espesores. Primero vamos a ver un poco del sistema internacional, una pequeña reseña histórica de cómo han ido evolucionando los medidores de espesores, qué es un medidor de espesor, buenas prácticas de uso y algunas recomendaciones, y también finalmente vamos a ver la interpretación de certificados. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña nada más con respecto al sistema internacional de unidades. En este caso, nosotros lo que hacemos es reportar en el sistema internacional. Cabe mencionar que el sistema internacional, por decirlo así, se funda en el año 1795 durante la Revolución Francesa, en donde los pensadores científicos sueñan con poner en práctica un sistema de medición universal. Así es como nace el sistema métrico decimal. Y en 1875 se firma la Convención del Metro en 17 países. Y finalmente, en 1960 es la creación del Sistema Internacional de Unidades. Principalmente, el sistema internacional se divide en 7 unidades básicas o fundamentales, que es el metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, candela, mol, con su respectivo símbolo y su magnitud tal cual. Cabe mencionar que en el siglo XX, 3 de las 7 unidades del sistema internacional fueron redefinidas de acuerdo a constantes de la naturaleza. Principalmente vamos a ver el metro. En el sistema internacional es el metro, cuyo símbolo está representado por la letra M minúscula, y es la unidad de longitud en el sistema internacional. Ahora, cabe resaltar que está definido por el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, y por lo que van a poder observar es el número que está ahí escrito, expresado en unidades de metro por segundo, donde el segundo se encuentra definido por términos de la frecuencia del átomo de cesio. Si se me preguntan por qué es importante saber el sistema internacional, es que hay casos o hay historia. Un ejemplo es el caso del Mars Climate Orbiter de la NASA, cuya sonda iba a estudiar la atmósfera de Marte, el cual se estrelló, ¿no?, en la superficie de Marte, debido a que los datos de navegación no se realizaron correctamente. Habían escrito, mejor dicho, la programación en la conversión de kilómetros a millas no era la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hizo esto? Ese cambio de unidad de otro sistema fue el incorrecto para el resto del sistema, y lo que hizo fue estrellarse sobre la superficie. Viendo esa pequeña historia, vamos a pasar un poco más a lo que es una pequeña reseña histórica de cómo ha ido evolucionando principalmente este tipo de equipo, ¿no? Digamos, lo que sabemos de lo que es medidores de ultrasonido es la propagación de las ondas sonoras a través del aire o otros medios. Esto se estudió en el siglo XIX, ¿no? Y se introdujeron ciertos equipos de instrumentos de ultrasonido, ¿no? Más que todo esto también va relacionado a cómo ha ido avanzando la electrónica. Cabe resaltar también que hay otros animales que también utilizan este tipo de propagación de ondas, tanto para poder detectar, ¿no?, en el caso de los murciélagos, y en este caso también en los delfines, que utilizan tipo ecosondas, que sirve para ellos, de cierta manera, posicionar o localizarse, ¿no? O saber si tienen, digamos, algún impedimento al momento de que ellos están avanzando, o puedan tener un detalle del relieve. Como les iba diciendo, aquí también vamos a poder ver cómo es el efecto, ¿no? Que normalmente tiene un emisor, un objeto que va a ser donde van a caer las ondas,
Estas son las ondas originarias que llegan a una determinada distancia, que chocan en un objeto y después son reflejadas por el mismo emisor que también funciona como receptor, ¿no? Entonces la señal se puede, digamos, determinar la distancia, ¿no? Algo que es muy importante reconocer también es que se patentó el primer instrumento de prueba de ultrasonido comercial llamado reflectroscopio por el profesor Floyd Firestone de la Universidad de Michigan en 1940, y el desarrollo del sonar durante la Segunda Guerra Mundial hizo avanzar aún más este campo, ¿no? En la década de 1950 los instrumentos comerciales se volvieron ampliamente disponibles, o sea, para que puedan adquirirlos para ciertos fines, y principalmente fueron desarrollados para la detección de fallas ultrasónicas, aunque también se podían utilizar para medición de espesores. Aquí van a ver cómo ha ido evolucionando. En la década de 1960 comenzaron a aparecer los primeros diseños diseñados para calibración, incluidos los instrumentos con pantallas digitales, espesores en lugar de pantallas de osciloscopio. Los instrumentos relativamente compactos a batería. Cada vez se fueron optimizando más y hubo una gran variedad de estos equipos. Ya en la década de 1970 ya se hicieron más comunes el tener este tipo de equipos, ¿no? Y así sucesivamente para la década de 1980 y la década de 1990, y el procesamiento de señales digital era reemplazado por circuitos analógicos y se mejoró mucho más lo que es la estabilidad y la repetibilidad de los equipos. Con los avances, digamos, de toda esta historia, hemos podido ver que los equipos ya comienzan a utilizar lo que son microprocesadores, y esto lleva a otros niveles de rendimiento de los equipos, ¿no? Ahora son cada vez más pequeños y sofisticados, y que son más fáciles de usar en el día de hoy, ¿no? Si ustedes quieren medir el espesor tanto de una placa de metal o un recubrimiento de pintura, hay equipos que te permiten hacer esto, ¿no? Y son justo los medidores de espesores. Incluso también si quieren conocer lo que es el espesor de una botella de plástico, también podría utilizarse para la medición. Bueno, principalmente vamos a ver ahora también un poco del funcionamiento, en qué consiste el medidor de espesores, ¿no? Principalmente su funcionamiento puede ser que en algunos casos tengan la sonda integrada, o también puede estar adherida por un cable, ¿no? Y lo que se hace es lanzar un pulso a través de una superficie. Lo que hace el equipo es lo siguiente. Por la sonda se lanza una onda hacia la superficie. Hay distintos materiales, que puede ser plástico, acero, ¿ya? Si fuera, digamos, lo que es el acero, a veces se utiliza un líquido acoplante. ¿Qué es un líquido acoplante? Es aquella superficie o capa que va a estar entre la placa de acero que se quiere medir y la sonda, ¿no? Y como lo he explicado, lo que hace es, la sonda funciona como emisor y receptor. Lanza una onda que atraviesa el cuerpo medible, o mejor dicho, el cuerpo del acero. Esta llega hasta un extremo, choca con el extremo y rebota hasta llegar a la sonda, que también funciona como receptor, ¿no? Aquí van a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Que van a poder observar que es un sensor, y ahí van a ver que también tiene un conector, que es el cable, si es que en el caso que estuviese conectado bajo cable hacia el indicador. El transductor es el que emite y recibe la señal, el pulso reflejado y el pulso transmitido, ¿no? La distancia que sería en este caso. En algunos ejemplos no se requiere, digamos, el líquido acoplante, y en otros sí, ¿no? Principalmente cuando son de plástico no se utiliza el líquido acoplante, mientras que cuando son de acero sí se requiere un líquido acoplante, que puede ser un gel que el mismo proveedor que ustedes adquieran les pueda vender, ¿no? Y hay diferentes tipos de gel también. Vamos a ver ahora el principio de funcionamiento, que también es una parte bueno, en este caso vamos a ver qué patrones son los que se utilizan, tanto para calibrar o si ustedes gustan para verificar. En algunos casos, los mismos medidores de espesores vienen con sus propias lainas, que son, o patrón de espesores, que son estos de colores, que son de plástico individuales. Hay otros que son los ultrasonidos, que normalmente son para mediciones de acero,
y utilizan bloques escalonados o bloques patrón de acero, ¿no? Cabe resaltar que en algunos casos hay que conocer, digamos, para los de medición de espesores de plástico, no es necesario tanto lo que es conocer la velocidad de propagación, porque normalmente en los equipos no lo piden, pero lo que sí son en los que miden ultrasonido para el acero, se necesita utilizar un líquido acoplante y a la vez también poner el valor de la velocidad del acero, de propagación en el acero. Si ustedes quisieran verificar o revisar o contrastar sus datos de que si el equipo está midiendo bien o algo, podrían utilizar estos tipos de patrones. Ya pueden ser los bloques de acero o los patrones de espesores individuales de plástico, ¿no? Ahora, algunas buenas prácticas para poder ver estos equipos son los siguientes. Lo primero que se tiene que hacer es verificar que las baterías o pilas del medidor de espesor de ultrasonido se encuentran cargadas para su funcionamiento. También es importante saber la posición que se deben poner las pilas, porque hay algunos modelos que los dos polos positivos están en la misma posición hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando conectan, a veces lo ponen en sentido contrario, pensando de que así va a funcionar, pero no, tienen que fijarse bastante en la parte posterior del medidor de espesores. ¿Por qué? Porque ahí mismo te dice, ¿no? ¿Cuál es el polo negativo, cuál es el polo positivo para que puedan prender el equipo? Sucede que a veces no lo conectan correctamente y dicen, no, mi equipo no enciende, ¿cómo no han calibrado? No se preguntan a eso las personas, pero realmente es porque no han visto el diagrama de cómo deben colocarse las pilas. Después, otras recomendaciones son revisar el manual del medidor de espesores por ultrasonido antes de un proceso de calibración. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay veces que los medidores de espesores miden, como les dije, tanto galgas de plástico como patrones de acero. Y si en el caso ustedes tengan esas galgas plásticas, hay diversos tipos de modelos de las galgas que lo que te permiten es medir o conocer ese espesor. Pero hay unas que son pintadas o recubiertas, ¿ya? Que son de plástico. Y si ustedes le echan líquido acoplante, lo que van a hacer es corroerlas, quitarles el valor, o incluso también haber un desgaste del color. Hay otras que son enteramente de un color entero, que si no, no les pasaría nada, pero no se recomienda porque no es necesario. Hay sondas que solo detectan directamente. En cambio, las que son de acero, sí tendrían que tener mucho cuidado con qué tipo de gel acoplante utilizan. Porque cabe mencionar que este tipo de gel para medidores de espesores de ultrasonido son muy, digamos, dañinos si van a utilizar unos bloques patrón de acero, ¿no? Que a su vez son costosos, ya que tienes que mandarlo a calibrar o también tienes que conocer el equipo, porque lo que va a hacer es de que los oxide muy rápido. Si ustedes dejan el líquido acoplante en sus bloques de acero, se los aseguro que lo va a oxidar rápidamente. Cabe mencionar que estos tipos de líquidos acoplantes, o mejor dicho, de los gels llamados, tienen base de agua, están compuestos en base de agua. Entonces, al ponerlo sobre una superficie de acero, lo que te va a hacer es corroer rápidamente, ¿no? Si ustedes quisieran utilizar otro tipo de líquido acoplante, podrían utilizar lo que es la glicerina, que es netamente aceitosa, ¿no? No está hecho a base de agua, es aceite. Un tipo de aceite con un grado. Y va a funcionar de igual manera y le va a hacer un mejor cuidado de su patrón que vayan a utilizar. Ahora, algo también importante es revisar la sonda del medidor de espesores por ultrasonido o el de espesores, cualquiera de ambos, cualquiera sea el caso, el cual no debe presentar daños u óxido en el área de medición. O sea, en la parte del sensor no debe haber óxido. Ahora también, supongamos que son este tipo de sondas que se conectan al cabezal del equipo. Lo que se tendría que tener cuidado es que el cable no se encuentre doblado mucho. Porque suele suceder que a veces al estar doblado, chancado, o también puede ser que como ese es un pin que tiene un retorno, se puede, digamos, si utilizan lo que es pintura y ustedes lo que quieren hacer es medir ahí mismo antes de que seque el equipo, puede ser que la pintura todavía siga fresca, entre a las partes que son móviles del sensor y se dañen internamente, ¿no? Ya que internamente esos equipos que tienen un retorno tienen como un flex.
y al medir, o mejor dicho, el sensor ingresar dentro del mismo cuerpo, lo que hacen es desgastar este flex y dañarlo. Vamos a pasar a otro. Bueno, normalmente los materiales que se miden en ingeniería para lo que son sus medios de ultrasonido son los metales, plásticos, materiales compuestos, fibra de vidrio, cerámica y vidrio. Normalmente este tipo de equipos trabajan de 0,8 milímetros a 635 milímetros, ¿no? Casi un poco más de medio metro, dependiendo también del material y la selección del transductor. De ahí voy a mostrarle un ejemplo de qué tipos de transductores hay. Y los materiales no adecuados son los que incluyen madera, hormigón, papel y producto espuma. Si ustedes intentan medir algún equipo, o bueno, uno de estos materiales con su equipo medidor de espesores, ultrasonido, no les va a poder realizar la medición. Ahora vamos a ver lo que les mencionaba, lo que son los sensores. Aquí van a poder ver que hay un gran tipo o diferencia de sensores. Para algunas especificaciones técnicas hay lo que son equipos no ferrosos, y a veces hay equipos o equipos que pueden ser duales, que te pueden medir tanto los ferrosos como no los ferrosos, ¿ya? Normalmente estos tipos de equipos te están midiendo en micras o en mils. Son, digamos, en sistema internacional son las micras, y en sistema inglés o de repente en otro sistema son los mils, ¿no? Ahora también se recomienda usar el sensor para el tipo de medición que se va a realizar. Por ejemplo, si ustedes van a medir plástico, no van a poder utilizar el líquido acoplante, como les había dicho, para un ultrasonido. Lo que sí ustedes podrían hacer es adquirir este tipo de patrón, que son las galgas, para realizar verificaciones previas a su uso. También revisar que las pilas estén cargadas. En algunos equipos, bueno, en la mayoría de equipos te muestran, digamos, el porcentaje de la carga. O también un dibujo de una pila que se está descargando, o qué porcentaje de ese dibujito se va descontando, ¿no? Ahí lo que podrían hacer es revisar el estado de la batería. Y si no, podrían agarrar un voltímetro y medir lo que es el voltaje de la pila. También, si ustedes no cuentan, digamos, con lo que son las galgas, se podrían adquirir un juego de galgas para que puedan hacer sus verificaciones previas a su uso, ¿no? También, si van a almacenar su equipo por un tiempo prolongado o de repente para un traslado, se recomienda que lo guarden en su estuche, ya que, como les había comentado, el sensor puede ser que sea en un equipo que tiene la punta retráctil, y si usted lo lleva, se puede golpear, se puede dañar, y no les va a estar midiendo correctamente, o les salga un error o una pantalla. De igual forma, si la conexión fuera por cable hacia el cuerpo del equipo, también, ¿no? Enrollarlo de forma adecuada, que el cable también no se rompe internamente, porque si no, ahí ya tendría que cambiar lo que es el sensor. En algunos sí son prácticos, porque se puede remover el sensor y se puede poner por uno nuevo. A continuación vamos a ver ahora un poco de la interpretación del certificado. Este es el certificado que emite Tesi Control. Solo para hacerles un comentario, Tesi Control se encuentra calibrando este tipo de equipos, y esta es la caída de cómo sería el certificado. En la parte superior van a poder ver el título que dice certificado de calibración. Va a estar asociado un número de certificado que también está adherido a una etiqueta en el equipo cuando se calibra, y a su vez también tiene un código QR que lo pegamos tanto en el equipo, o si fuera el caso y no hubiera el espacio, se le pega también en la caja, ¿no? Si es que fuera el caso de que pueden ser que sean muy pequeños, ya no ingrese, o también lo podemos pegar en la sonda. Ese QR que se pega en la caja también está asociado en el certificado. Ambos QRs te llevan a ver el certificado que se ha emitido
También van a poder ver el número de proforma, la fecha de emisión, o sea, de cuándo se emitió el certificado. En este caso también ponemos lo que es solicitante, dirección, la razón social y la dirección de a quién se emite el certificado. En lo que dice en el apartado de instrumento de medición, ponemos medidores, la marca, el modelo, el número de serie, en este caso tiene número de partes, el intervalo de indicación, que es de qué punto a qué punto mide el equipo, la división de escala, ¿no? De cuánto es lo que cambia el equipo, la resolución, la procedencia, el tipo de sonda, el número de serie de la sonda. Si su equipo, en este caso, ustedes lo tienen inventariado, se podría poner el código de identificación, es una información que nos podrían brindar ustedes para poder asignarlo. De igual forma también la ubicación, ¿no? Y la fecha de calibración, de cuándo se realizó la calibración. Y finalmente también tenemos lo que es el lugar de calibración. En este caso se hizo en laboratorios de Control, o sea, con nosotros en nuestras instalaciones. El método de calibración. El método de calibración es el procedimiento que utilizamos para calibrar este tipo de equipos. Y nosotros estamos utilizando el procedimiento de calibración de la PC029, que es procedimiento de calibración de medidor de espesores por ultrasonido, que es del INACAL. Reportamos también lo que son las condiciones ambientales, a qué temperatura y a qué humedad relativa se ha trabajado su equipo para la calibración. Eso es en la primera hoja. Si ustedes vieron, el certificado tiene esta caída. Y al final, finalmente también se adjunta lo que es una firma, ¿no? En este caso, el gerente técnico, Nicolás Ramos, es el que pone su firma en conformidad de la emisión del certificado. Cabe resaltar que si reciben un certificado sin firma, este certificado no tendría validez. Eso sería el resumen de la primera hoja, que es la que emitimos. Y también tenemos una segunda hoja. Y aquí sí van a poder ver lo que son los patrones que se han utilizado, que es la trazabilidad principalmente. En este caso utilizamos, para este ejemplo de certificados, utilizaron patrones de espesores de 25 micras a 960 micras de la marca Elcometer, el certificado de calibración y la fecha de cuando fue calibrado. Si ustedes tuvieran este documento de forma digital en PDF en su computadora, podrían hacerle clic a la parte que está en azul, subrayada, y le va a llevar a ver el certificado. Está alojado en uno de nuestras direcciones y lo van a poder descargar también para poder presentar si es que necesitan. O puede ser el otro caso también, que tenemos un QR. Supongamos que ustedes no tienen el certificado de forma virtual, pero lo tienen impreso y quieren ver la trazabilidad. De igual forma también pueden escanear el código QR y también los va a llevar a la trazabilidad, ¿no? Para que lo puedan mostrar o algo si es que necesitaran esa situación. También agregamos el cuadro de resultados. El cuadro de resultados habla sobre los patrones que se utilizaron, el valor promedio de mediciones. Esto consta de que se hacen varias repeticiones durante la calibración para un primer punto, segundo punto, tercer punto, así sucesivamente, y el error obtenido de acuerdo al valor patrón y el valor promedio del medidor de espesores. Y finalmente también reportamos la incertidumbre para cada punto de medición que se hizo. Antes de terminar, también ponemos lo que son observaciones y se hace, digamos, una aclaración donde te dicen, ¿no? Con fines de identificación de la calibración se colocó una etiqueta adhesiva con el número de certificado, que esto normalmente siempre se adhiere a los equipos. Y como resumen también, durante la calibración se realizó con la sonda, justo lo que habíamos visto al inicio, de tipo sonda FNDS con el número de serie de frecuencia. En este caso hay algunas que sí te indican la frecuencia y en otras no. Más que todo, frecuentemente estos ocurren en los medidores de ultrasonido, donde te dan una frecuencia de 2,5 MHz. Y finalmente también ponemos la incertidumbre. La incertidumbre expandida es el resultado que se multiplica de la incertidumbre típica, ¿no? Hasta aquí, no sé si tienen preguntas, de repente alguna duda.
Pueden hacer preguntas. Hola, buen día. Una Sí, consulta. ¿Los patrones de trazabilidad siempre deben estar acreditados por el INACAL? A pesar de que, por ejemplo, el laboratorio Test and Control sí está certificado para la calibración de ciertos equipos, ¿no? Ciertas unidades, de repente usan patrones que no están acreditados por el INACAL, netamente el patrón. ¿Eso es válido o necesariamente los patrones tienen que estar acreditados por el INACAL? y, eh, con respecto a los patrones, necesariamente tienen que estar calibrados, sí. Puede ser por INACAL o por un laboratorio que tenga reconocimiento de 17025. No necesariamente o exclusivamente de INACAL, ¿no? ¿Puede ser por ustedes mismos incluso? Sí, sí, porque Los cumplimos patrones con que ustedes todo. también calibran, ¿no es cierto? Porque entiendo que ustedes tienen toda esa validación o certificación como Claro, laboratorio, ¿cierto? sí, sí. Porque los procesos que tenemos es tanto para un servicio acreditado como no acreditado, tienen la misma consistencia, ¿no? Incluso INACAL en sus últimas políticas con respecto a trazabilidad te menciona que si no hay un laboratorio acreditado, puedes pasar una auditoría, a este caso, al proveedor, para que te Ajá. pueda dar todo el soporte técnico, ya que son procesos de igual forma auditables, por ejemplo, para ustedes si que necesitan, porque también está en un documento de INACAL y no habría ningún inconveniente. Perfecto. Y los patrones, la última consulta, los patrones de calibración, ¿qué periodo qué tiempo tienen, ¿no? De validez? Bueno, depende cómo ustedes lo hayan de cierta manera puesto en su sistema. Para nosotros hay patrones que pueden ser un año, año y medio, 2 años, dependiendo también a la complejidad, haciendo un estudio de análisis de deriva, frecuencia de uso, ¿no? Ya. Normalmente para este tipo de equipos, o mejor dicho, para las galgas, sí tenemos un periodo de un año, en algunos casos un año y medio, pero si ustedes quisieran darle un poco más de tiempo o de repente reducirlo, eso ya quedaría netamente a su criterio de ustedes, ¿no? También tendrían que ver cómo podrían ver eso en su sistema de gestión. Perfecto, muchas gracias. Aquí me parece que hay unas preguntas en el chat. ¿Cuál sería la buena práctica de conservación y limpieza antes de usar los bloques patrón? Bueno, principalmente para lo que son los bloques patrón, si estamos hablando de lo que son de acero, lo que tendrían que hacer es utilizar un paño que no desprenda pelusa, también lo que es alcohol isopropílico, porque no es a base de agua, y limpiar las caras de medición, ¿no? Ya sea con el trapo o con un hisopo, con algo que no los raye. Aquí, Yula Bat, sí, coméntanos. Una consulta. ¿Ustedes también realizan la calibración o verificación de los medidores de ultrasonido? Actualmente sí, estamos haciendo la calibración de ambos, de los medidores de espesores y de los ultrasonidos. Siempre y cuando sean ultrasonidos, no lo que son medidores de falla, si no mal me equivoco, lo que miden refractancia. O sea, con los transductores. Ujú, ujú, sí. Ya. En este caso, para un patrón de verificación, ¿ustedes bajo qué patrón en este caso, ¿no? O instrumento se realizaría esa verificación o calibración? Como les comentaba, utilizamos bloques de acero. Tenemos, supongamos que tu alcance es de 0,25 o de 0 a 100, utilizamos, para el primer alcance, utilizamos bloques escalonados y para el segundo utilizamos lo que son bloques, patrones de acero, ¿no? Con valores nominales. Ok. Gracias. Bloques. Muy bien. Sí, ahora voy a seguir leyendo lo que son algunas preguntas que están también en el chat, pero igual pueden levantar la mano para poder hacer más preguntas. Buenos días. Para la medición de espesores, de concreto, de son, fisuras. Buenos días. Para las mediciones de espesores de concreto o detección de fisuras en concreto, aquí creo que Grimaldo habla con respecto a los medidores de espesores de concreto. Es una sonda especial.
Lo que se ha hecho aquí es tener unas réplicas de, igual, como si fueran patrones de cemento, pero que son como si fueran placas. Y en este caso lo que hacemos es utilizar un micrómetro y sería nada más conocer lo que son el espesor, ¿no? Y así es como medimos lo que son tipos de cemento, o mejor dicho, los medidores de espesores de cemento. Detección de fisuras, ese sí no está contemplado dentro de este procedimiento, pero se utilizan otro tipo de modelos de bloques, que ya tienen una forma especial para cada tipo de equipo, ¿no? O también puede ser que hay unos que son como unas cuñas, donde se miden las fisuras, ¿no? Donde te dan ya valores determinados y dices si refleja o refleja, a qué distancia refleja, con qué ángulo también refleja, y también el tipo de transductor a veces se conecta con un pequeños módulos donde también te dice la refractancia, me parece, y te dice con cuál ángulo debes ponerlo. Y en el mismo bloque te dice, ¿no? O sea, la calibración sería en esa parte si ya no fuéramos por lo que son detección de fisuras. Bueno, acá y con respecto a la pregunta de Enrique, ¿Test Control tiene acreditación por INACAL para calibrar los medidores de espesores de película seca? Bueno, ahorita actualmente no estamos acreditados, estamos en proceso de acreditación, ya a lo mejor para el próximo año ya nos encontramos acreditados en ese tipo de equipos. ¿Cómo diferenciar que un equipo falla por funcionalidad o por calibración? Un equipo puede fallar por calibración. Bueno, ahí creo que tenemos que separar ambas palabras. La calibración netamente es una comparación. Lo que yo te voy a emitir o se va a emitir o se va a comparar son los valores del equipo con lo que te dé el patrón. Ahí estamos calibrando y vamos a determinar si tiene una dispersión o un error. Ahora, con respecto a la funcionalidad es otra cosa. Si tu equipo, por ejemplo, tú lo pruebas en el mismo patrón 20 veces, 5 veces, 3 veces, la cantidad que tú quieras, y no te da un valor igual o cercano, puede ser que esté pasando algo. Puede ser que el sensor esté dañado o que el cuerpo del sensor tenga una observación. ¿Cómo podrías descartar esto? Agarras otra sonda y la intercambias y vas haciendo pruebas. Si la sonda nueva que pusiste no te da ese error, entonces puedes ir haciendo un descarte, ¿no? Si los equipos tienen autocalibración mediante las galgas, ¿por qué se debería pasar una calibración externa? ¿O existe algún factor que no ayude a la certeza de la autocalibración? Ya. Esto es sencillo. Cuando tú te compras el equipo, estos te vienen con unas galgas. Estas galgas, tú las has mandado a calibrar. Si las has mandado a calibrar, vas a conocer el error. Eso es uno. Dos, si no las has mandado a calibrar, no vas a saber su valor real, a pesar que el fabricante te diga de que tenga un valor nominal. Puede ser que haya desgaste, que de repente el momento de fabricación de las galgas no cumplan con las exigencias. Eso es uno. Ahora, también puede ser que el equipo tiene exactamente una autocalibración, sí, efectivamente, pero cuando tú haces la autocalibración tienes que utilizar las galgas, ¿no? En lo que son los medidores de espesores. Pero ¿quién te asegura si tus galgas no están calibradas te están dando el valor? Ese es uno. Y dos, para los medidores de ultrasonido, sí lo que tú necesitas es saber la velocidad de propagación en el cuerpo que vas a trabajar. Entonces necesitarías también tener un patrón certificado, conocer con los errores para poder hacer la medición, ¿no? O mejor dicho, conocer los valores, si no, no vas a poder hacer un ajuste. O también te va a llevar a que quizás tu equipo no sea el adecuado, o tu patrón quizás no sea el adecuado, porque cabe resaltar también que hay patrones de acero, pero también hay calidades de acero. Y no todos los aceros, por decirlo así, tienen la misma propagación de velocidad. Así que ahí sí deberías tener cuidado. ¿Cuándo se debe ajustar el medidor de espesores y cuál es el método recomendable de ajuste? Aquí con respecto a la pregunta de Mailing, ¿cuándo debes ajustar el medidor de espesores? Principalmente, si tú haces la comparación de lo que es tu equipo sobre la superficie que vas a trabajar y el patrón que estás poniendo, tu medidor de espesor debería darte ese valor. A veces puedes hacer tu ajuste en cero y suficiente con tu ajuste en cero ya te da el valor del espesor que estás midiendo, ¿no? Pero puede ser que en el caso, y esto también va para una pregunta que me hicieron, ¿cómo puede fallar el autoajuste? Es la siguiente. Puede ser que tus valores en el autoajuste estén muy dispersos.
y sí, a veces suele suceder que están muy dispersos, pero a veces haciendo el autoajuste del mismo equipo te va a poder permitir hacer esto, pero siempre cabe resaltar que debes tener valores conocidos, porque si no, no te serviría y te llevaría a esto. Esto ocurre porque a veces ya digamos, internamente en la parte electrónica, el flex ya puede estar con mucha fatiga, entonces ya no te está dando el valor que tú siempre vas a querer dar, ¿no? Puede ser fatiga del equipo o de repente como trabajan los medidores de espesores trabajan con lo que es campo magnético, puede ser también que les esté afectando directamente a las placas, porque el campo magnético está en la punta del sensor y también puede ser que pase fatiga. Sí, no sé si tienen alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta de Marta. Es decir, ¿recomienda que cada que soliciten la calibración de mi equipo debo solicitar la calibración de las garras? Eso es opcional si ustedes gustan, en realidad. Si ustedes gustan y envían el equipo, se puede calibrar las garras para que ustedes conozcan el valor. Y cuando, por ejemplo, ya van 3 meses de uso y ustedes quieren ver cómo está el comportamiento de su equipo y han tenido las consideraciones del almacenaje correcto para las galgas, les podría servir para ustedes también, ¿no? Para hacer un control o el uso diario, de repente ver o hacer los ajustes. Con respecto a cada cuánto, bueno, esta información es con respecto, esto ya viene con respecto a lo que es fabricante manual, ¿no? El fabricante te puede dar 1 año, pero quizás ustedes para su mismo uso pueden prolongarlo o disminuirlo. Con respecto a lo que es la galga, ya viene con un valor de tolerancia. Sí, correctamente, tiene un valor de tolerancia, pero ya dependerá también si tú quieres saber con ese valor o no, porque no sabes el valor real del equipo porque no lo has medido, solo te lo han dado de fábrica y está escrito. Ahí había una pregunta que me han levantado en la mano. ¿Sí? Sí, con Luis Jara para que pueda hacer su pregunta. Sí, Luis, puedes si gustas puedes prender tu micrófono para poder escucharte. Aquí Moisés pregunta sobre si darán certificado. Sí, efectivamente, se les va a enviar el certificado. Mm, mm. ¿No hay alguna pregunta más en el chat? Porque ya me leí todas. ¿Mm? No, ya leí todas ya. Ah, no, acá hay una más, que dice Enrique Arellano. ¿El equipo nuevo requiere calibración? ¿Hay alguna especificación de INACAL? Bueno, cuando son equipos nuevos, es bueno mandarlos a calibrar para saber si están cumpliendo. Porque puede ser que por fábrica no te haya venido un buen producto y puede ser defectuoso, ¿no? A pesar que ellos internamente llevan sus controles, puede ser. ¿Hay alguna especificación de INACAL? Si nos basamos respecto al procedimiento, tendríamos que tener cuidado nada más. Más que todo esto va para los medidores de ultrasonido, deben tener, digamos, cierta dimensión el transductor. Ahí sí tendríamos que tener nada más cuidado. En el transductor tendríamos que tener, saber el diámetro para poder decirle si se puede calibrar o no. Porque lo que hace el transductor es ponerse encima de una superficie que cubra, que la superficie tiene que ser mayor al área de contacto del diámetro del transductor, ¿no? Para que se pueda la señal propagar. Esa sería la única especificación en ultrasonidos. Acá me hacen otra pregunta. ¿En el certificado viene el error máximo permitido de la lectura? No, no. En el certificado no ponemos error máximo permitido. Actualmente no.
Después también preguntan, Marisabel, ¿cada qué tiempo es recomendable realizar la calibración de los equipos? Bueno, si te basas, como lo había comentado, en el manual de fabricante, lo podrías hacer un año, ¿no? Ese sería tu sustento. Pero ya dependerá de ti y el análisis que hagas para aumentar o reducir el tiempo de calibración. Bueno, en el caso que ya no hayan más preguntas, vamos a pasar ahora, en unos minutos, voy a dejarlos para poder pasar con la siguiente exposición. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Ya nos veremos en otra oportunidad.